Bueno, yo les voy a hablar acerca de los ciclos reproductores. Tenemos dos tipos de ciclos reproductores, que son menstrual y estral. El término ciclo ovárico representa el intervalo entre dos ovulaciones sucesivas. En animales, el término adecuado es ciclo estral y en primates es ciclo menstrual. El primer día del ciclo, tanto menstrual como estral, comienza poco después del final de la fase luteínica. En animales domésticos, excepto la perra y la cerda, el proestro suele comenzar dentro de las 48 horas siguientes al final de la fase luteínica. En cerdas ocurre en 5 a 6 días. Los términos desarrollados para la cobaya y rata son proestro, estro, metaestro y diestro. El proestro es el periodo de desarrollo folicular que acontece después de la regresión del cuerpo lúteo y termina en el estro. El estro es el periodo de receptividad sexual. El metaestro es el periodo inicial de desarrollo del cuerpo lúteo. Y diestro es el periodo de maduración del cuerpo lúteo. En équidos, el cuerpo lúteo es difícil de identificar mediante palpación rectal, pero en el ganado vacuno este estado se puede determinar con precisión mediante palpación rectal. El estado ovárico de una perra o una gata puede determinarse midiendo los niveles séricos de progesterona. Pubertad y senescencia reproductora. La pubertad es el momento en el que los animales liberan por primera vez células germinales maduras. Para que inicie la pubertad deben alcanzar un tamaño y una edad adecuada. Por ejemplo, el ganado vacuno debe pesar unos 275 kilos y el ovino unos 40 kilos. Las edades de la pubertad son de 8 a 12 meses en vacas, de 12 a 18 meses en yegua, de 6 a 12 meses en gatas y perras, de 7 a 8 meses en cabras y ovejas. Para el inicio de la pubertad, implica la síntesis y liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH desde el hipotálamo, que regula la secreción de gonadotropinas y el crecimiento folicular. Antes de la pubertad, la secreción de GnRH y de gonadotropinas es menor porque el hipotálamo es muy sensible a la retroinhibición por estrógenos. En corderos, uno de los pasos clave hacia la pubertad es la maduración del hipotálamo. En primates, la senescencia reproductiva ocurre por una incapacidad ovárica. La menopausia se produce por la reducción del número de ovocitos que ha tenido lugar a lo largo de toda la vida reproductiva. No está claro si falla el desarrollo folicular desde el estadio primordial por una reducción del número de folículos, o si la ausencia de receptores de gonadotropinas impide la entrada de folículos en un estadio de crecimiento. El inicio de la menopausia a menudo implica cierta irregularidad cíclica a causa del fallo del desarrollo folicular y de la ovulación. En animales domésticos, esta senescencia reproductiva no se conoce. Esto puede deberse en parte a que la vida de ciertas primates se ha acortado por razones económicas o humanas. Sin embargo, parece bastante claro que la menopausia no ocurre en animales domésticos. Comportamiento sexual. La receptividad sexual viene determinada por los estrógenos y la hormona liberadora de gonadotropinas en la hembra y por la testosterona en el macho. El estrógeno procedente del folículo antral en crecimiento es la hormona necesaria para la receptividad sexual en todos los animales domésticos. La progesterona, derivada de las células de la granulosa del folículo preovulatorio o cuerpo lúteo, es importante para la manifestación del celo en animales. Por ejemplo, en ovejas, el estro ocurre en respuesta a estrógenos, solo si el animal ha estado expuesto previamente a progesterona. El celo suele comenzar dentro de un periodo corto de tiempo después del final de la fase luteínica, debido a la presencia de un gran folículo preantral en el momento de la luteólisis.
En perras, estas tienen la peculiaridad de que su comportamiento sexual viene determinado por la progesterona, producida inicialmente por la granulosa durante el pico preovulatorio de hormona luteinizante y más adelante por el cuerpo lúteo en desarrollo. La testosterona es importante para la libido en primates, es decir, para el deseo sexual. En ocasiones, machos castrados, en especial caballos, son capaces de mantener la libido a pesar de la disminución de las concentraciones de andrógenos que están presentes tras la castración. Factores externos que controlan los ciclos reproductores. Tenemos el fotoperiodo, lactación, nutrición e interacción animal. Fotoperiodo controla la aparición de los ciclos reproductores. El resultado es que estos animales tienen un periodo anual de actividad ovárica continua, junto con otro periodo de inactividad que se denomina anestro. Las respuestas del fotoperiodo son diferentes entre especies. Los gatos y los caballos se ven afectados de forma positiva con la luz, mientras que las cabras y ovejas no lo hacen con los periodos de la luz decreciente. Una respuesta positiva a un cambio en el fotoperiodo suele producirse relativamente pronto después del solsticio de verano o de invierno. En gatos, la actividad cíclica ovárica puede extenderse desde los meses de enero hasta octubre en el hemisferio norte. En hienas, el periodo normal de actividad ovárica es de marzo hasta octubre. Sin embargo, en las ovejas y las cabras tienen actividad desde los meses de julio hasta febrero o marzo. El principal intérprete del fotoperiodo es la glándula pineal, que produce melatonina en respuesta a la oscuridad. Las feromonas permiten la comunicación de animales a través del sistema olfativo. Cuando afecta al comportamiento sexual, se conocen como feromonas sexuales. Se encuentran en las glándulas sebáceas y los tractos reproductor y urinario. Tenemos una hormona conocida como el efecto White, que es el responsable de la sincronización del celo en ratones mediante la introducción repentina de un macho. Las feromonas estimulan la síntesis y liberación de gonadotropina. Otro fenómeno, el llamado efecto de Pulse, implica el bloqueo de la gestación mediante la introducción de un macho diferente. El metil-P-hidroxibenzoato, aislado de las secreciones vaginales de perras en proestro y estro, provoca un intenso interés anogenital en perros. Las hebras del celo asumen un comportamiento de monta cuando se exponen a la orina del macho. Las feromonas que afectan al comportamiento sexual tienden a tener un cierto olor a almizcle. Las hormonas son las responsables de algunos de los defectos del macho. En estudios más recientes se ha demostrado que la visión del macho por parte de la hembra, así como el contacto físico, son factores que influyen sobre la secreción de gonadotropinas y por tanto sobre la actividad ovárica. Una nutrición inadecuada da lugar a la inactividad ovárica en el ganado vacuno. En las vacas lecheras seleccionadas para alcanzar altas producciones, la capacidad para producir más de 45 litros de leche al día es un logro digno de admiración. Es casi imposible que una vaca lechera consuma la cantidad de alimento necesario durante la primera parte de la lactación para mantener su peso corporal y por tanto se encuentra en un equilibrio nutritivo negativo hasta alrededor de 100 días después del parto. Para mejorar el rendimiento, en ocasiones se mantiene a las vacas de carne en un plano marginal de nutrición durante el invierno. El objetivo de esta medida es forzar a la utilización de la grasa almacenada durante la época de pastos. Otra situación que puede afectar a la actividad ovárica implica a las vacas primerizas de gestación. Estos animales a menudo necesitan un aporte adicional de nutrientes en el periodo postparto,
para poder restablecer la actividad ovárica, ya que tienen necesidades de crecimiento, al margen de las necesidades típicas de la lactación. En general, podemos ahí ver las diferencias entre el ciclo estral y menstrual. El estral está presente en la mayoría de los mamíferos y el menstrual El aparato reproductor del macho está compuesto por un número de órganos individuales que actúan de manera conjunta para producir espermatozoides y depositarlos en el tracto genital femenino. Este esfuerzo implica el sistema neuroendocrino, que va a ser el hipotálamo y la adenohipófisis, como el genital. Los órganos genitales son testículos, cada uno suspendido dentro del escroto por el cordón espermático, y el músculo cremaster externo, dos epidídimos, dos conductos deferentes, varias glándulas sexuales accesorias y el pene. Las glándulas sexuales accesorias incluyen un par de ampollas, dos vesículas seminales, la glándula prostática y dos glándulas vulvoretrales, o también denominadas glándulas Kupfer. El escroto, junto con los músculos cremaster y la anatomía vascular de las arterias y venas testiculares, protegen los testículos y regulan su temperatura. El escroto, o también denominada túnica de Dartos, es básicamente un saco de piel que está formada por un tejido muscular fibroelástico. En algunas especies, como en el caballo, el escroto tiene numerosas glándulas sudoríparas y sebáceas, las cuales le van a ayudar a mantener la temperatura. El testículo es el órgano central del aparato reproductor masculino. Es el responsable de la esteroidogénesis, principalmente de la producción de andrógenos, así como de la generación de células germinales haploides mediante la espermatogénesis. Los testículos tienen 3 compartimentos: el tejido intersticial, que conecta las células de Leydig, rodeando los túbulos seminíferos y bañándoles con un líquido rico en testosterona. El compartimento basal contiene espermatogoниas que se dividen por mitosis. Y el compartimento adluminal consiste en un medio especial en el que los espermatozoides inician y continúan las divisiones meióticas hasta diferenciarse en espermátidas y por último en espermatozoides. Las células receptoras proporcionan apoyo y nutriente a las células germinales en desarrollo. El fallo en el descenso de ambos testículos hasta el escroto se conoce como criptorquidia. La criptorquidia es capaz de producir andrógenos e incapaz de producir estrógenos normal. La criptorquidia se va a presentar en berracos, perros y caballos, y menos en los toros, carneros y conejos. La mayoría de las especies domésticas requieren el paso de los testículos a través de los 2 anillos internos a las 2 semanas del nacimiento, para que puedan adoptar su posición escrotal final. Al nacer, muchos animales tienen los testículos en la región inguinal, donde pueden permanecer durante semanas e incluso meses antes de descender hacia el escroto. El epidídimo es un conducto sinuoso único de gran longitud que se divide anatómicamente en 3 segmentos, que es la cabeza o caput, cuerpo o corpus y una cola o cauda. Los espermatozoides que se encuentran en la cabeza del epidídimo desde el retretis son inmóviles e inviables y solo alcanzan la motilidad y la capacidad para fecundar tras experimentar el proceso de migración y maduración a lo largo de la cabeza y el cuerpo del epidídimo. La cola de este y el conducto deferente almacenan los espermatozoides maduros y se conoce como reserva extragonadales del esperma. Los conductos deferentes o basa diferente atraviesan los anillos inguinales y llegan al abdomen. Las ampollas en el reservorio adicional de espermatozoides, y en algunas especies como el toro, el caballo y el perro, el contenido de las glándulas se añaden al eyaculado. Las vesículas seminales se sitúan en posición lateral a la ampolla, cerca del cuello de la vejiga urinaria. En el toro, el carnero y en el conejo,
Estos órganos son firmes, lobulados y con una luz estrecha, mientras que en el caballo y berraco tienen una forma de saco. La glándula prostática está presente en todos los machos domésticos, íntimamente asociada con la uretra pélvica. Las glándulas vulvoretrales en el gato son casi tan grandes como su próstata. En el caballo y en el toro estas glándulas son pequeñas, redondas u ovoides y se encuentran junto a la uretra pélvica cerca del arco isquiático. Las del berraco son largas y cilíndricas. El órgano copulador del macho es el pene. Es más o menos cilíndrico en todas las especies y se extiende desde el arco isquiático hasta cerca del ombligo en la pared abdominal, excepto en los gatos y en la llama, donde el pene se dirige hacia atrás. El cuerpo de este órgano está rodeado por una gruesa capa fibrosa, la túnica albuginea, que encierra numerosos espacios cavernosos, los cuerpos cavernosos, así como el cuerpo esponjoso. El sistema parasimpático provoca que los espacios cavernosos se llenen de sangre y que el pene aumente tamaño y turgencia. La misión es la liberación de espermatozoides y líquidos de las glándulas accesorias dentro de la uretra pélvica como resultado de un reflejo toracolumbar mediado por sistema simpático, que induce la contracción del músculo liso del conducto deferente y de las glándulas accesorias. La eyaculación es la expulsión enérgica del semen de la uretra producido por un reflejo parasimpático sacro que induce contracciones rítmicas de los músculos bulboesponjosos, isquiocavernosos y uretral. La contracción del músculo retractor del pene retrae el pene hasta el prepucio. La espermatogénesis es un proceso largo y dirigido en la que las células madres diploides espermatogonias se dividen por mitosis, sufren progresivas divisiones meióticas hasta diferenciarse en espermátides diploides, que se liberan con espermatozoides. La espermatogénesis se divide en tres procesos principales: espermatocitogénesis, meiosis y espermiogénesis. La espermatocitogénesis cumple dos funciones importantes. La primera, la división mitótica de las espermatogonias tipo A, que producen otras espermatogonias que no entran en el ciclo reproductivo de los espermatozoides y que por tanto mantienen la producción de las células indiferenciadas. En la segunda, las espermatogonias de tipo A se transforman en espermatogonias tipo B, que más tarde se dividen por mitosis para producir espermatocitos primarios. La meiosis solo ocurre durante la ovogénesis y la espermatogénesis, procesos en los que las condiciones haploides se divide a dos divisiones celulares con una sola duplicación cromosómica. Durante este proceso los cromosomas homólogos se emparejan, lo que facilita el intercambio de material genético entre ellos. En el macho, estas células haploides son las espermatocitos secundarios con cromátidas duplicadas que en menos de un día tras su formación se dividen para formar espermátidas que contienen una cromátida de cada uno de los cromosomas haploides. Las recién formadas espermátidas continúan su diferenciación sin dividirse para formar espermátidas maduras mediante la espermiogénesis. Esto ocurre justo antes de que las espermátidas se liberen a la superficie luminal de los túbulos seminíferos como espermatozoides espermiación. El espermatozoide maduro consiste de una cabeza, un segmento intermedio y una cola. La cabeza contiene el material genético que se va a combinar con el ovocito durante la fecundación. Sobre la cabeza se encuentra el acrosoma, que contiene las enzimas hidrolíticas necesarias para la penetración del ovocito. El segmento intermedio contiene mitocondrias que proporcionan la energía necesaria para permitir el desplazamiento hacia adelante y atrás de los microtúbulos. El hipotálamo sintetiza y secreta la GnRH, que actúa sobre las células gonadotrópicas de la adenohipófisis. Estas estimulan la GnRH sintetizada
y secretan dos gonadotropinas, la hormona folículo estimulante y la hormona luteínica o luteinizante. Cada célula gonadotropa tiene la capacidad para sintetizar FSH, LH o ambas. Su liberación depende de los patrones pulsátiles de secreción de la GnRH. Dentro de los testículos, la LH se encuentra a los receptores de membrana de las células de Leydig y estimula la conservación del colesterol en testosterona. Una vez sintetizados los andrógenos, se difunden a la sangre y al linfa, donde se unen proteínas transportadoras de andrógenos. Las proteínas transportadoras de andrógenos potencian la acumulación de altas concentraciones de testosterona dentro de los túbulos seminíferos y en intersticio de los testículos. La FSH y la testosterona estimulan ciertas funciones de dichas células, incluida la síntesis y liberación de las proteínas transportadoras de andrógenos. La inhibina junto con la testosterona está implicada con el complejo sistema de retroalimentación de las funciones de la hipófisis. La testosterona, la dihidroxitestosterona y los estrógenos regulan la síntesis y liberación de la LH a través de la retroalimentación negativa ejercida a nivel del hipotálamo o el lóbulo anterior de la hipófisis. La pubertad no es sinónimo de madurez sexual. La pubertad en el macho se produce cuando ésta es capaz de producir un número suficiente de espermatozoides para fecundar a una hembra. La hipófisis, gónadas y tejido diana esteroides dependientes son capaces de responder a las hormonas estimulantes antes de la pubertad. Por tanto, el hipotálamo se considera como el responsable del inicio de la pubertad.